La situación en Siria ha empeorado tanto, y el olor a la guerra es tan cálido, que el viernes en Nueva York, Rusia ha exigido una junta extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU. El tema, las acciones agresivas de Turquía en la frontera con Siria y su preparación de una intervención militar allí para conquistar territorios ajenos y los ya empezados fuegos de artillería. Sin mencionar a Turquía, Rusia ha propuesto una solución al problema mediante el apoyo a la integridad territorial de Siria. Sin debatir siquiera una hora, USA, Reino Unido y Francia han declarado un triple veto, optando por no atarse con cualquier otra nueva obligación. Es curioso, ¿no les parece? Cuando aún en verano los bárbaros del pseudo-califato se extendían por Siria e Irak, cuando cortaban las cabezas a los cristianos oficiales del ejército sirio, cuando ahogaban a personas en jaulas y destruían monumentos culturales de incalculable valor, cuando finalmente estaban a un paso de tomar Damasco por completo y convertir a Siria en otra Libia, el ambiente con respecto a todas estas cosillas era relativamente tranquilo. Los europeos silenciosamente se horrorizaban. Los americanos silenciosamente hacían ver que bombardeaban a alguien. Los turcos silenciosamente tenían amistad con Rusia. Y los saudíes silenciosamente pagaban las cuentas. Y en la práctica todo este asunto les convencía a todos. O por lo menos nadie hacía nada para enfrentarse al Estado terrorista en expansión. Y tampoco querían enfrentarse a él. Esta semana, es decir, literalmente en estos días y horas, mientras estás viendo este vídeo, el presidente de Turquía sigue decidiendo si está dispuesto a comenzar una gran guerra para ocupar parte de Siria, y sus cañones ya están abriendo fuego. Anteriormente Arabia Saudí había declarado que están dispuestos a iniciar en Siria una operación terrestre y ya han desplazado a posiciones cercanas a Siria sus cazas militares. Y a los así llamados terroristas moderados están dispuestos a armarlos con munición y misiles tierra-aire, como que para luchar contra la aviación siria. Y lo más importante, todos a la vez critican las acciones de nuestras fuerzas aeroespaciales en Siria. América y Turquía hacen un llamamiento a Rusia para que ésta deje de bombardear a los moderados. Es una estupidez, pero suena como argumento. Hollande encima pide a Rusia que cesen sus acciones. Y el martes, Merkel, frunciendo los labios, ha declarado que, cito textualmente, las acciones de Moscú en Siria provocan desconfianza. Y lo curioso es que ha respondido esto a la pregunta de ¿cuándo terminarán las sanciones a Rusia? Las sanciones fueron impuestas, como recordamos, por Crimea y Ucrania, y Merkel, como vemos, las relaciona con Siria. Gracioso. Pero resulta que cuando, gracias a los potentes y sinceros bombardeos rusos, los terroristas comenzaron a retroceder, entonces sí todos dejaron de sentirse conformes. En plan, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo así? Es decir, ¿entendemos bien cuando resulta que la destrucción de los terroristas no contenta a todos? Entonces antes los turcos, sauditas, América y Europa simplemente jugaban a dos bandas, ¿perseguían ciertos objetivos secretos? Sí, así es. En resultado, el mundo se ha acercado de lleno a una gran guerra que está dispuesta a estallar desde el territorio de Siria. Y solo podemos sorprendernos con qué facilidad se adentran en ella y Turquía, y América, y la Unión Europea. Pueden liarla muy gorda. La posición de Rusia en esta región, como y todas nuestras acciones, es más clara que el agua. Y las tecnologías para tratar a los refugiados y a los terroristas, una vez más, en formato comprimido, Putin declaró el miércoles en su reunión con el primer ministro de Hungría. La causa del problema actual con los refugiados se halla en la desestabilización de estados enteros en diversas regiones del mundo, norte de África, Afganistán, otros países. Y para solucionar el problema de la inmigración, hay que eliminar esta primera causa. Hay que restaurar la nacionalidad, economía y la esfera social en estos países, para que las personas puedan vivir en su propio país o volver allí. Hay que crear para ello todas las condiciones imprescindibles. Y para eso, antes de nada, hay que destruir el terrorismo. En la práctica, solo se podrá destruir a los terroristas cuando Turquía deje de una vez de comprar petróleo al califato.
Y esto puede suceder muy pronto. Miremos el mapa. Gracias al resultado del trabajo aéreo ruso en Siria, a las acciones conjuntas del ejército sirio y los kurdos, a los terroristas y a su colaborador Erdogan, solo les queda un pequeño pasillo para el contrabando de petróleo en la frontera turco-siriana. Eso es Azaz, una pequeña ciudad por la que pasa la estratégica carretera hacia el norte, desde la segunda por cantidad de población ciudad siria Alepo hasta el turco Kilisa. Esta es la vía para las cisternas de los terroristas con petróleo robado. Desde Siria a Turquía y sus puertos Iskenderun y Dertiol. Si toda la carretera, como era hasta hace poco, la controlaban los terroristas de Al-Nusra, ahora sus hermanos del bárbaro pseudo-califato utilizan la vía, y por ella reciben armamento, municiones y refuerzos. Los kurdos han adentrado firmemente hacia ella desde Occidente. Afin ya está en sus manos desde hace mucho, y el lunes consiguieron tomar Terlifat, ya más al sur de la vía. Es decir, ya casi lo tenemos, pero la situación sigue inestable y la lucha continúa. Lo importante ahora es liberar el algo más grande Azaz y atrincherarse allí. Entonces Azaz, como una llave, cerrará a los turcos y a sus aliados los terroristas todo. Todo significa el petróleo. Aún quedaría bloquear el paso de Bab al-Jaba, pero eso es sobre todo un paso de armamento, no de petróleo. Parece que ahora la lucha se encuentra en un objetivo minúsculo, pero dependiendo de quién sea, marca una gran diferencia. Ahora nos hallamos ante el punto culminante de la batalla, y todo está muy cerca, a distancia de fuego de cañón. Justo por ello, a las espaldas de los kurdos llega fuego de artillería desde Turquía, y en Siria, los turcos despliegan sus fuerzas especiales. Es justo en esta clase de momentos cuando la posición de Erdogan brilla a más no poder. Ahora Erdogan lucha al lado de los terroristas de Al-Nusra, que junto con sus hermanos de IGIL aún mantienen un pasillo de 100 kilómetros de longitud en la frontera turco-siriana. En él, ahora solo hay una carretera decente, y es a través de Azaz. A ambos lados, los kurdos. Con la intervención de la aviación rusa y los militares sirios, el pasillo no deja de reducirse continuamente. Dos frentes avanzan para encontrarse consigo mismos y en la frontera. En Occidente, kurdos. En Oriente, kurdos. Pintas. El objetivo, rodear a los terroristas y aislarlos de cualquier apoyo desde Turquía. La victoria estratégica de esta semana está además en que el ejército sirio, junto con los batallones de la oposición y bajo el apoyo de nuestra aviación, en la vía de transporte de petróleo en Siria, ha sido tomado bajo control, y que conectaba a los radicales de Irak, y además se ha liberado Esh-Shadadi, una ciudad de tamaño considerable, que además cuenta con industria extractora de gas natural. Antes, desde esta vía, también se dirigía contrabando de petróleo a Turquía y sus puertos al mar Mediterráneo. Desde esta semana, este trayecto está parado. Solo queda Azaz. Justo él es la llave para la destrucción de IGIL y la restauración de Siria. No muy lejos, en Alepo, hay ahora unas feroces batallas por el control total de esta ciudad. Sin Alepo y su red de transporte hacia Azaz, el Estado terrorista se degenerará. Esta vía supone para los terroristas la fuente de su riqueza, de su armamento y de sus festejos. Cortarla sería mortal para los terroristas. Por eso Erdogan está tan airado, que está dispuesto a adentrar a su país en las llamas de la guerra. Pero, ¿para qué es todo esto? ¿Por los intereses nacionales? No. Se arriesga a las revueltas de los mismos kurdos que viven en la misma Turquía y que llevaría la guerra ya a su casa. Dos explosiones en esta semana, en las ciudades turcas con 3 decenas de muertos, son solo un pequeño ola de los kurdos. Pero, ¿puede que Erdogan vaya al combate por el beneficio económico del país? Tampoco, porque solo las pérdidas originadas por el deterioro de las relaciones con Rusia ya se mide en decenas de billones de dólares. El turismo muere como industria, pero entonces, ¿para qué la guerra? Negocios familiares.
El petróleo barato para el hijo. Los beneficios le nublan los ojos. Claro que él lo niega y dice que no permitirá la unión de los kurdos sirios, iraquíes y turcos, que amenazan con enterrar el sueño del Imperio Otomano. Pero lo importante sobre todo es el negocio familiar con petróleo sangriento. De hecho, Erdogan ha estropeado sus relaciones con todo el mundo. Con Rusia tras la destrucción de nuestro bombardero. Con Europa por las amenazas de aumentar allí el flujo de refugiados. Con América por la destrucción de los kurdos a los que tradicionalmente apoya USA. E incluso con China, cuando antes, de forma abierta, apoyó el separatismo de Uigur. Ahora Erdogan, en su guerra, intenta arrastrar a toda la OTAN. Rusia, como una potencia nuclear, por supuesto que teme, pero no por ello deja de saltar. Lo sorprendente es para qué Europa sigue jugando con Erdogan. ¿Por qué Merkel se mete en su guerra personal, resultando con ello del mismo bando que el Islam radical? Apoyando a Erdogan, Merkel se autogarantiza flujos futuros de migrantes a Europa, y por consiguiente, sin tener nada que aportar para resolver el conflicto, Merkel le echa más leña al fuego. Toma sobre sus hombros una gran responsabilidad por las posibles consecuencias, y eso sin entender cómo después se lo va a explicar a los alemanes y a los europeos. Más tarde, por ejemplo, antes de las elecciones del Parlamento en Alemania en 2017, otra vez dirá que Rusia es la culpable de todo. Puede que sea mejor sentar a sus generales delante de los monitores, junto a los nuestros. La información más fresca desde la frontera, con Yevgeny Podubny. La artillería siria cubre a los combatientes milicianos que se han reforzado en la provincia de Raqqa. Por la noche las brigadas terroristas de IGIL son siempre más activas que de día. Ahora intentan recuperar las posiciones perdidas hasta hace poco. Utilizan artillería pesada, golpean a las altitudes donde están posicionadas las bases de las fuerzas sirias. Los milicianos sirios son más efectivos en la frontera con Turquía. Aquí el ritmo de avance es mayor. Expulsar y hacer retroceder al enemigo del perímetro es el objetivo principal. Si esas fuerzas recuperan el control sobre la frontera, decenas de formaciones yihadistas se quedarán sin armas con las que luchar, municiones y refuerzos. Esto es Kinsiva, la ciudad de la provincia de Latakia. La han liberado hace unos días. Este era el último punto de atrincheramiento en zonas de relieve de Latakia. Al otro lado, hay casas y pueblos. Eso ya es la frontera con Turquía. Guardan relación con la provincia de Idlib. Quedan algunos puntos poblados a lo largo de la frontera. El miliciano muestra los documentos de los terroristas. Son documentos turcos. Permiso para cruzar la frontera. Uno así tenían todos los extremistas. Al lado, emblemas con la simbología de Al-Qaeda y Al-Nusra. Y a los terroristas de esas formaciones, ni siquiera en Occidente los llaman moderados. Los productos y medicamentos provienen del país vecino. Todos aquí tienen claro gracias a qué y gracias a quién los radicales consiguieron aguantar tanto tiempo en sus posiciones. El avance aquí continúa. Los soldados y las fuerzas de defensa nacional no dejan al enemigo reagruparse. Los milicianos sirios asaltan un punto poblado de la frontera con Turquía, que se encuentra a medio kilómetro de aquí. Ahora mismo el territorio de Turquía nos separa medio kilómetro. Tras ese relieve ya es territorio turco. A favor de los terroristas, aquí la artillería turca se mantiene muy activa en los combates. Reiteradas veces, los altos cargos militares sirios han declarado que los soldados turcos utilizan la artillería pesada para cubrir a los terroristas. Bajo fuego se encuentran en las posiciones de los kurdos en la provincia de Alepa. Cada día la artillería se encuentra en territorio turco realizando ataques contra los soldados kurdos. Golpean con poca precisión. A menudo los proyectiles acaban detonando en el tejido urbano. Cuanto más se acercan los kurdos, con mayor intensidad trabaja la artillería. Parece que Turquía ha frenado a las fuerzas sirias en la provincia de Azaz, localización que el enemigo utiliza para reabastecerse. Es más, Turquía intenta con todas sus fuerzas impedir la derrota en esa región, ya que eso significaría el completo desmoronamiento de ISIS.
так как это позволит Дамаску перебросить подразделения на другие важные направления. Esto ya es la provincia de Raqqa, la ciudad de la que se encuentra, por así decirlo, la sede del Estado Radical Islámico. Aquí, las tropas nativas de beduinos actúan junto a las fuerzas sirias y también avanzan, aunque lentamente, pues no cuentan con la ventaja numérica. Bajo el apoyo de la artillería, al combate se lanzan los tanques, pero el enemigo cuenta con misiles antivehículos e incluso sus propios blindados. Además, los radicales han creado una compleja red de túneles y trincheras. Así es como se ve. En las imágenes aparece un soldado excavando nuevos túneles. En todas direcciones, los terroristas solo pueden defenderse. Según las comunicaciones interceptadas por radio, los islamistas ya tienen falta de municiones, y si las puertas de Turquía serán cerradas, en el sur los islamistas simplemente ya no podrán continuar luchando. Евгений Поддубный, Рубен Миробов и Александр Пушин. Вести недели. Провинции Алеппо, Латакия, Ракка, Сирия. Y de nuevo con los kurdos. Se trata de un pueblo antiguo, ni turcos ni árabes, más cercanos a Irán. Se ponen aproximadamente unos 40 millones de personas. Es el pueblo más numeroso del mundo, sin un país propio, pero con una antigua e independiente cultura y encima con un carácter fuerte. Ideales guerreros. Viven sobre todo en Turquía, donde se ponen casi un tercio de la población. Además, en Siria e Irán, donde los kurdos tienen autonomía. En Siria, limpian sus tierras natales de los terroristas y en este sentido son aliados de Bashar al-Assad. Este entiende que tras la victoria conjunta, las relaciones con los kurdos será una parte de la regulación política, mientras, una alianza militar con el fin de cumplir el objetivo principal. El problema tradicional de los kurdos es Turquía. Desde Ataturk hasta Erdogan, sufren una constante turificación. Los intentos de un combate armado terminó con que justo al final del siglo pasado, al reconocido líder kurdo Abdul Öcalan, los turcos lo condenaron a la pena de muerte al principio y luego le enviaron a una condena perpetua en una cárcel de algún islote aislado en el mar de Mármara. Es aún el símbolo de guerra por la libertad y la dignidad. Para los kurdos es como un Nelson Mandela para los sudafricanos. Y no por casualidad, en esta semana los kurdos han vuelto a gritar a Erdogan que libere al anciano Öcalan. Si somos muy vastos, Erdogan considera a todos los kurdos terroristas y fisiológicamente no los soporta. Le impiden construir una nación monoétnica y le impiden soñar con un nuevo imperio otomano. Esta semana juró no permitir en el sur de Siria la creación de un pasillo entre los dos territorios kurdos. En respuesta, los kurdos están dispuestos a trasladar las operaciones militares a las ciudades turcas más grandes, algo de lo que antes se abstenían. Para Erdogan, los kurdos pueden convertirse en enterradores, y más si se metiera en Siria, algo que Bashar al-Assad legítimamente consideraría como una agresión al 100%. A Rusia esto le entristecerá aún más, que para Erdogan es un gran riesgo. Y más cuando las élites militares turcas, una guerra directa con Rusia, no quieren. ¿Será que se acuerdan que en decenas de guerras ruso-turcas a lo largo de la historia, Turquía no ha ganado ni una? Es un hecho. Aquí en realidad, con todos estos recientes picos de tensión, han surgido muchos a los que les gusta debatir quién ganaría qué en caso de algo. En las polémicas de aficionados, incluso se ha metido el propio presidente Obama. Llamó al ejército ruso el segundo del mundo. El primero, por supuesto, el americano. ¿Saben? Esto es como las preguntas de los niños. ¿Quién es más fuerte, el tigre o el cocodrilo? ¿La ballena o el águila? Si hablamos en serio, las Fuerzas Armadas de USA y las rusas tienen objetivos diferentes. Las nuestras están orientadas a la defensa y a la garantizada respuesta nuclear. Por eso Rusia tiene los mejores sistemas antiaéreos del mundo. Tenemos el doble de tanques que Estados Unidos y más cabezas nucleares que ellos. Los americanos han dispersado por todo el mundo 700 bases militares, que es un poco caro y de nada sirve para la seguridad de Estados Unidos. Nosotros tenemos menos que los dedos de una mano, pero nuestro ejército está entrenado mejor y no está peor equipado que los soldados estadounidenses.
ni con los misiles alados, ni con los misiles inteligentes, ni con aviones invisibles, ni con los cibersoldados, ya no nos sorprenderás. En serio y rápidamente nos estamos modernizando, y nuestros compañeros militares por todo el mundo lo reconocen. Rusia no necesita medirse con Estados Unidos como si fuera un vestuario masculino. Pero la capacidad de nuestros misiles perspectivos anula los carísimos sistemas americanos de defensa antimisiles. Es decir, los PRO son absolutamente inútiles. Y esta no es mi opinión. El jueves, justo la misma conclusión sacó el Control General de Estados Unidos, en funciones en nombre del Congreso. En el informe, los controladores americanos reconocen la completa inefectividad incluso ante ataques aéreos desde Corea del Norte o Irán. En cuanto a Rusia, simplemente guardan silencio. En efecto, el sistema americano de defensa antimisiles no es capaz de identificar las cabezas nucleares de los señuelos, que vuelan juntos en bandada, y en principio es algo imposible de resolver. El sistema americano de protección global antimisiles, al igual que lo fue en sus tiempos la Iniciativa Americana de Defensa, o sea, la Guerra de las Galaxias, con Reagan, resultaron ser solo otra forma de achicar los recursos del Fondo Federal. Alguien exitosamente lo cerró, y ninguna corrupción. Todo justo. Vendieron miedo. Pero lo único que recibieron a cambio fueron las estropeadas relaciones con Rusia y China. Si ese era el objetivo, entonces lo han logrado. Ahora con Rusia y con China se puede seguir asustando y seguir cerrando. Y vosotros decís corrupción. Hay que saber montárselo. Y continuando con el tema, ¿cómo con nosotros asustan a todos los perros? Pavel Zarubin. Niños bajo escombros, con brechas en las cabezas, con brazos y piernas arrancadas. Los telediarios de los canales americanos ahora están cargados de imágenes desgarradoras. Los cazas rusos bombardean hospitales y colegios en Siria y matan a decenas de inocentes. Sara tiene 6 años. No habla tras la explosión de un misil ruso. Incluso si a Rusia no la culpan directamente, de todos modos se da a entender que ella es la culpable de todo. Pero cualquier intento de no solo rumorear, sino demostrar que eso es realmente lo que ha hecho Rusia, se desmorona. En el americano Fox News, el presentador, con toda la seriedad del mundo, afirma que los sirios se dieron cuenta de quién los bombardeaba porque lograron leer desde tierra unas supuestas inscripciones en los misiles. Las fuerzas de la oposición y los activistas han declarado que el material militar contenía inscripciones en ruso, y se dieron cuenta de que fueron los rusos. La información con respecto a la guerra en Siria será recordada como uno de los episodios más oscuros en la historia de la prensa americana. Basta con mirar lo que sucede en Alepo. Tras la prensa americana está claro que continúa la británica. Resulta que Alepo ha sido destruida por la aviación rusa. Esta es la apariencia que tiene ahora Alepo tras uno de los últimos bombarderos rusos. No importa dónde vayan, todo está igual. Regiones enteras han sido destruidas como resultado de los incesantes ataques. Las personas, desesperadas, buscan a sus seres cercanos junto a edificios tambaleándose. Arden los gasoductos, siendo el objetivo de los golpes aéreos. Y ni una sola palabra de que los combates en esta ciudad llevan ya casi 4 años. Que el segundo por tamaño megápolis del país hace ya mucho que se convirtió en arena de los más duros combates. Encima, el autor del informativo ni siquiera ha estado en Alepo. Se encuentra en Turquía, grabando sus imágenes en la verde ciudad de Kilis. Mentiras directas y simplemente estupideces son las que fluyen de las pantallas américo-europeas y cabrea a mucha audiencia y expertos occidentales. Durante uno de los televisivos Top Show en las pantallas alemanas de ARD, muchos de sus miembros prácticamente han reconocido que Occidente asusta al espectador con propaganda antirrusa.
pero se ha hundido en la suya propia. Aquí a menudo nos encontramos que lo que hacen los rusos siempre es todo malo, y Occidente solo bueno. Internet, periódicos y televisiones, por todos lados Putin, le acusan de todo lo que va mal en el continente. Interpretamos nuestra realidad como una novela de la antigüedad. En plan, aquí está la bella, racional y brillante Europa, y allí se encuentra la oscura Rusia, que es gobernada por la violencia, los deseos y el absolutismo, y solo busca nuestra muerte. Nos sentimos rodeados por agentes secretos, espías, por todos lados anarquistas, agitadores, terroristas y rusos. Cuando comenzaron a bombardear los rusos, entonces empezamos a contar las cifras de defunciones civiles, pero antes lo llamaban daños colaterales. Es muy fácil ponerse ahora a moralizar. Que se les seque la lengua a aquellos que hablan ahora de las víctimas por los bombardeos. 5 años de guerra civil. No menos de 250.000 muertos, más de 11 millones de personas que perdieron su patria, y Occidente no lo ha evitado, y durante mucho tiempo solo observaba cómo Siria se convertía en un matadero. Un raro para CNN reportaje, el periodista se encuentra en las filas del ejército sirio, y con sus propios ojos ve que los ejércitos de Assad, con el apoyo de la aviación rusa, realmente están luchando contra ISIS, y no contra los así llamados oposición moderada. Todo está mucho mejor desde que nuestros amigos vinieron. Durante 3 meses, ISIS no avanza hacia adelante, sino que retrocede. En todo destaca la genialidad de Vladimir Putin. Para Putin, esta es una barata y rápida victoria. Va a conseguir una presencia continua en Próximo Oriente y protegerá a Assad. ¿Qué recibiremos nosotros? ¿Qué recibirá Estados Unidos? Tenemos que conseguir algo, o simplemente me levantaré y me iré del plató. Павел Зарубин, Анатолий Петров. Volvamos a la propia Siria. El domingo, Bashar al-Assad ha comentado el envío de tropas desde Arabia Saudí y Turquía al país para apoyar al ejército sirio. La intervención se ve como una lucha contra los terroristas. Assad se niega rotundamente. Presentarse sin limitación y encima con armas, legítimamente les compara con terroristas. Esto es lo que dijo en la entrevista al periódico español El País. Si eso sucede, los trataremos como a terroristas. Defenderemos nuestro país. Nadie tiene derecho a intervenir en Siria, ni desde un punto de vista político, ni tampoco militar. Será una violación del derecho internacional y para nosotros, como habitantes de Siria, solo nos quedará defender nuestra patria. El sábado en el Kremlin, Vladimir Putin ha actuado en la ceremonia tradicional con motivo del Día de la Defensa de la Patria. Dirigiéndose con un discurso felicitador, Putin ha destacado el trabajo de nuestros soldados en Siria. Luchando en este país de Próximo Oriente, nuestros soldados y oficiales defienden los intereses de la Federación Rusa. Destruyen a los terroristas que directamente califican a nuestra patria de enemigo y no ocultan sus deseos de expandirse a nuestra costa. Siempre hemos intentado resolver cualquier conflicto y debate de forma diplomática. Seguiremos haciéndolo y en este caso. A pesar de ello, nuestras Fuerzas Armadas siempre deben estar listas para rápida y adecuadamente responder a las amenazas potenciales. Doblegar cualquier provocación o agresión contra Rusia. Efectivamente, el ejército ruso cambia ante los ojos, siendo cada vez más actualizado y combativo. A continuación, vamos a ver un fragmento de uno de los legendarios escuadrones rusos, la división número 76 de Pskovsk, de las Fuerzas Armadas Aéreas Rusas. La versión completa de esta película solo está disponible en ruso, y si puntuamos con 1000 me gusta este vídeo, lo traeré traducido al canal. ¿Qué sucede hoy con las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa? ¿Qué cambios hay? Por supuesto no podemos contar todo a la vez, sobre los pilotos, tanquistas, artilleristas, marines. Cojamos por ejemplo al VDB, Fuerzas Armadas Aéreas, una división. Y bien, Occidente Rusia. Esto es Pskovsk. Hasta los territorios de la OTAN más cercanos hay unos 40 kilómetros. En la época comunista, la división de Pskovsk nunca abandonaba sus polígonos. Si de repente cesamos los disparos, llamaban desde la base del mando para ver qué es lo que pasaba.
La Guerra Fría acabó, empezaron a disparar menos, pero ahora de nuevo vuelven a rugir los cañones. Otra vez hay entrenamiento. Si tienen miedo, puede que sea porque querramos que nos teman. Esto no es un instituto de caridad, donde danzamos, bailamos y contamos chistes. Nuestro objetivo principal es saber luchar. La división de Pskovsk activamente se está rearmando. Los generales hablan, ya hay muchas novedades, más del 50%, y no se van a los almacenes, sino de inmediato a los campos de entrenamiento. ¿Por qué ocultarlo? Por ejemplo, en nuestros barracones ya están rearmados todos los tanques con sistemas Prunt. Sí son buenos sistemas de tanques. Y además, hemos recibido un nuevo tipo de misil antitanque, nuevos sistemas de comunicación, sistemas de manejo, sistemas de exploración ingeniera, sistemas antiaéreos. Es decir, todo va conforme a los planes de armamento de las Fuerzas Armadas. Y de que nos rearmaremos por completo, no cabe ninguna duda. Nos traen el nuevo sistema antiaéreo Flecha 10, clasificada en la OTAN como SA-13, de mote Ardilla. Podemos ver la batería del vehículo, cuánto combustible tiene, cuánto aceite, cuánta munición. Es decir, el comandante del regimiento cuenta con toda la información respecto a su regimiento. Aquí vemos a la Flecha 10 en acción en el polígono de Ostrajansk. Esta ardilla sin dificultades destruye todos los objetivos aéreos que se desplazan incluso a bajas altitudes. Sea un helicóptero, un avión, un misil balístico, no importa. Cualquier objetivo es idóneo para que este sistema lo destruya. Los comandantes de la OTAN en Europa han declarado sobre un despliegue masivo en el que en una semana entraron en juego 1.500 paracaidistas de la Alianza. Justo al mismo tiempo, la división de Pskovsk ha desplegado los mismos 1.500 paracaidistas en un solo día, antes del almuerzo. Podemos, en este sistema, desplegar a alturas de 5, 6, 15 kilómetros, y ya ellos en este sistema aterrizarán en el punto indicado. De media cada año, el VDV de Rusia despliega más de 200.000 soldados y oficiales, y más de 200 unidades de vehículos. ¿No tienes miedo? No. ¿Cuántos saltos llevas? Sobre 50. ¿Cuántos? Sobre 50. Y todo esto fuera de los cálidos días europeos. La División 76 ha participado en despliegues en regiones nórdicas del país e incluso en el Ártico. El polígono de Pskovsk, punto especial de entrenamiento. Lo más importante aquí es el artillero. PKP, ametralladora de Kalashnikov de infantería, calibre 6,52 milímetros, con alcance a 1.500 metros. En caso de hacer blanco en el cuerpo, causa la muerte inmediata, y en caso de que la bala dé en alguna extremidad, la arranca de cuajo. Aquí disparan por encima de las cabezas. Las balas pasan a 1 metro sobre el suelo. Los paracaidistas, por turnos, se arrastran tras el camino de espino. Se abre fuego con balas de verdad, para que los combatientes se acostumbren al silbido de las balas. ¿Tienes miedo cuando disparas a personas? Yo no diría miedo. Es una gran responsabilidad. Al fin y al cabo, están en juego las vidas humanas. Eso es lo más importante. Las actividades en la división número 76 están diseñadas de tal forma que los combatientes no pierdan el interés al servicio militar. Lo importante es cuando la persona quiere entrenarse. Para empezar, hay que darle unas condiciones normales de vida. Es decir, no hacer el tonto, mangoneándole, cabreándole, en combates no contarles para qué están haciendo las cosas, o simplemente realizar actividades estúpidas que agoten al soldado sin ningún sentido. Pero cuando el soldado tiene interés, el comandante del pelotón ve los resultados de su trabajo. Hay un tal Kill House, una casa de piedra bordada por materiales que retienen las balas. En las habitaciones blancos, a los que durante los asaltos de entrenamiento se les dispara con balas de verdad. Las personas en las divisiones están listas para actuar en cualquier momento y en cualquier condición. Este es el uniforme de verano, esta de otoño y la de invierno. El uniforme es resistente, cómodo. Esta es la vestimenta del soldado del futuro.
El equipo Ratnik, que ya está en la división de Pskov. En cuanto al calzado de invierno, se trata de unas botas lisas de materiales especiales. Ni cordones, ni piezas metálicas. No sobresale nada con lo que se pueda enganchar. Son cálidas. Hemos estado 2 días caminando por charcos, como si nada. Ahora todo vuelve a su cauce normal. Los militares de nuevo son reconocidos por el gobierno del país. Reconocidos por la población civil. Las personas han visto la imprescindibilidad de las Fuerzas Armadas. Y nos ven como una protección, justo como una protección. En el extremo de Pskovsk está la estatua gigante de Alexander Nevsky. Sus palabras la conoce cualquiera. Quien a nuestra casa venga con la espada, de la espada y morirá. Atacan siempre a los débiles. A los fuertes siempre se les respeta, se les tiene en cuenta. Yo, Luki. Yo, I feel a little crazy, I feel a little sick, a little lazy. This is what they made me. I feel a little crazy, I feel a little sick, a little lazy. This is what they made me. Yo, as a baby wasn't dropped enough. Had a couple problems from reloading young. Then took a few too many shots at love. But I figured the cost was tough as I was getting twittered. But can't be followed if you're lost as fuck. Sometimes I wonder where the time went. Today we post on walls, yesterday we climbed them. I got the urge to fly once I heard they were trying. Let's make the birds feel we are admire. But I seen a lot of my